glorificado, así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia del Señor. Dios les bendiga ricamente. En este nuevo año que Dios nos otorga, es un privilegio volver a estudiar junto las Escrituras. Anhelo de todo corazón que sea un año en el cual tú puedas conocer mejor al Señor Jesucristo y crezcamos en aquel que es nuestro Señor y Salvador. Recuerden que el propósito de Dios, la meta de Dios es que usted y yo nos parezcamos a Cristo, que usted y yo lleguemos a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y por eso quiero invitarles a que continuemos estudiando y continuamos este tema sobre la doctrina de Cristo, una de las doctrinas centrales, una de las doctrinas importantes de las Escrituras, porque sin Cristo realmente el ser humano está muerto y solo con Cristo disfruta la gracia y todas las bendiciones que Dios ha otorgado para los seres humanos. Y hoy quiero que continuemos hablando sobre la humanidad de Jesús, porque es un gozo realmente poder conocer que Dios se hizo hombre, que estuvo en un cuerpo como nosotros, experimentó completamente la vida humana, experimentó todas las circunstancias humanas, por lo tanto hoy es gran sumo sacerdote
el cual puede interceder por nosotros, y es uno que realmente puede compadecerse de todas nuestras debilidades porque realmente experimentó, igual que todos los seres humanos, todas las circunstancias humanas, y hoy su presencia en la iglesia sigue Él experimentando todo lo que es la vida del ser humano. Porque una de las cosas maravillosas de la Escritura es ver que no solo Dios nos ha invitado a nosotros para participar de la vida de Cristo, sino que ha hecho que Cristo participe de nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo. Y me gozo realmente en saber que Él entiende mi corazón, Él entiende mis circunstancias, Él entiende mis reacciones, aunque Él no aprueba la mayoría de las cosas que yo hago. Él entiende todas las cosas, por lo cual puede acercarse a mí y yo puedo acercarme a Él. Podemos charlar tranquilamente, podemos dialogar y puedo realmente desahogar mi corazón delante de Él porque conoce perfectamente mi vida, porque Él está en mí por su Espíritu y todo lo que yo vivo, Él lo vive, todo lo que yo siento, Él lo siente, todas las circunstancias por las cuales paso, Él las ve, las entiende, las comprende y es maravilloso saber que Él quiere y puede ayudarme. Y no solo a mí, sino a ti y a cada uno de los que de corazón le buscamos. Por eso vamos a orar y vamos a abrir las Escrituras y vamos a seguir conociendo a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amado Padre y Dios Todopoderoso, es un honor y es un privilegio presentarnos una vez más delante de ti. Y gracias por otorgarnos, Dios, el gozo de llegar hasta este día y hasta esta fecha. Pero en especial, gracias por el honor de seguir delante de ti, porque no hay regalo más grande que el ser humano pueda tener que tener a Cristo Jesús. Y seguimos, Dios, disponibles con el gozo de poderle conocer, el gozo de poderle ver un día cara a cara y estar con Él por los siglos de los siglos. Hoy nos disponemos delante de ti y oro, Dios, para que tú permitas y que el crecimiento que tú has querido en nosotros se dé. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo, queremos crecer en la gracia tuya, queremos realmente, Dios, ser lo que tú quieres que seamos, semejantes a tu Hijo, llegar al nivel de su perfección, de su madurez, y sé que lo vamos a lograr el día que realmente le veamos cara a cara como está escrito, que seremos semejantes a Él cuando le veamos a Él tal como Él es. Disfrutaremos su gloria, veremos su gloria y la disfrutaremos para siempre. Pero mientras que seguimos en este cuerpo, Dios, hay luchas, hay combates, hay conflictos, hay tentaciones, pero gracias por el poder de tu Espíritu, el cual sigue obrando y trabajando en nosotros todos los días para que el propósito tuyo se cumpla en nosotros. Descansamos en tus brazos, Padre, y gracias por enseñarnos. En el nombre de tu Hijo, y gracias por la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a las Escrituras, por favor, al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Hablando de la humanidad de Jesús, vamos a hablar del desarrollo humano de Jesús. El desarrollo humano de Jesús nos muestra que realmente Él fue un hombre común y corriente o semejante a nosotros. Recuerden que Él fue igual a nosotros, pero sin pecado. Él vino a ser hombre sin dejar de ser Dios. Y era Dios sin dejar de ser hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero en toda su naturaleza humana, Él tuvo que seguir todos los procesos que sigue un ser humano. Para ser semejante a nosotros, tuvo que ser igual en todos los aspectos. Y en Lucas 2:40, dice la Escritura, vamos a leer 39 y 40 del libro de Lucas. Dice la Escritura, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, porque está hablando básicamente de su presentación en el templo, dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, y el niño Jesús crecía. El niño Jesús se fortalecía, el niño Jesús se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y miremos también el versículo 52 del mismo capítulo 2. Y Jesús crecía en sabiduría, esto es después de la narración de cuando Él estuvo en el templo los 12 años. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, una de las cosas que usted debe saber es que todos los procesos que deben suceder en nosotros fueron los procesos que sucedieron en Jesús. Jesús es el hombre perfecto y en Jesús se cumple perfectamente todo el plan perfecto que Dios planeó para nosotros. Usted y yo no debemos anhelar otra cosa distinta a la que sucedió en Jesús, incluyendo en su vida, incluyendo en su muerte y también incluyendo en su gloria. Todo lo que a Jesús le sucedió en su niñez es el proceso natural que Dios planeó desde el principio para todo ser humano.
todo lo que le sucedió en su vida es el proceso natural que Dios quiso para los hombres. El proceso natural en su muerte, su sepultura, su resurrección, su subida al cielo, su gloria, es lo mismo que Dios ha reservado para todos nosotros. Jesús es el modelo perfecto y conforme a lo que Él vivió, así debemos vivir nosotros. Él vino a vivir nuestra vida para enseñarnos a vivir la vida correcta, porque Él es el modelo correcto. Y en Filipenses capítulo 2, vamos allí por favor. Cuando vemos básicamente este proceso de humillación de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él siendo Dios se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo este proceso fue necesario, y este proceso es necesario también en nosotros como hombres para vivir la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser humillados, tenemos que humillarnos, tenemos que tomar condición de siervos como Él lo hizo y tomar decisiones de ser obediente como Él lo hizo hasta la muerte, sin importar cuál sea. La de Cristo fue la muerte de cruz. Nosotros no sabemos de qué manera vamos a morir o si Dios nos dará la gracia de estar en el rapto de la iglesia, pero tenemos que seguir estos mismos procesos. Mire lo que dice Filipenses, por favor. El capítulo 2, versículo 5 hasta el 8 dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir, esta misma decisión que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era lo determinado por Dios para él. Y después vemos su exaltación en versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y los que están abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos procesos que vivió Jesús en su parte humana son los procesos que también deben darse en nosotros en todos los aspectos. Conforme Él es, así determinó Dios Padre que seamos nosotros. Todos los procesos que se vivieron en Jesús realmente deben ser los procesos que se vivan en nosotros para la gloria de Dios. En el libro de Efesios, ahí cerquita, atrás de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice la escritura de la siguiente manera, Efesios 4:13. Espero que me acompañen en las escrituras ustedes y me acompañen a leer. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos, porque el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí para enseñar las escrituras a los pastores, a los evangelistas y a los maestros, dice, es el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida, escuche, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no quiere menos en ti y en mí que lo que dio Cristo. El tope máximo de nuestro proceso es Cristo. Y Dios quiere que lleguemos a la estatura de Él, no para ser otros Cristos, sino porque en Él realmente Dios quiere vernos. Y en Él nos puso para que seamos semejantes a Él. O sea, para que el ADN de Jesús se reproduzca completamente en nosotros y nosotros respondamos como Él respondió, vivamos como Él vivió, actuemos como Él actuó, hablemos como Él habló y si es necesario, muramos como Él murió, dando la vida por amor a otros. Y yo anhelo de todo corazón que la voluntad de Dios se cumpla en mí. Y anhelo de todo corazón y clamo a Dios para que los procesos humanos que sucedieron en Cristo me sucedan a mí en todos estos procesos. Porque realmente me he unido en fe al propósito de Dios para hacer lo que Dios quiere de mí. Y yo quiero ser como su Hijo Jesucristo. Y sé que voy en el proceso y sé que Dios lo va a terminar. Y que un día veré cara a cara a Cristo y seré semejante a Él porque realmente estaré en su gloria. Y no solo es algo que me va a acontecer a mí, sino es algo que le va a acontecer a todos los que han creído en Cristo. Pero qué bueno que en la tierra nosotros aceptemos el proceso de desarrollo humano que vivió Jesús. Y lo primero que quiero que miremos ahí en Lucas capítulo 2, versículo 40, es que todo niño debería crecer así como creció Jesús. Jesús vino como cualquier niño, fue concebido allí en el vientre de María, de una mujer, María en este caso, como cualquier niño.
Siguió todos los procesos naturales en el vientre de su madre como cualquier niño, nació como cualquier niño, fue envuelto en pañales como cualquier niño, tuvo todas las cualidades naturales de un niño. Jesús se orinó en un pañal, ensució en un pañal natural como un niño, tuvo una madre que lo cambiara, que lo limpiara, que lo cuidara y empezó su proceso de crecimiento como cualquier niño. Por eso en Lucas capítulo 2 versículo 40 lo primero que dice, y el niño, que ya no es niño, porque hoy es Señor de señores y Rey de reyes, y el niño crecía. Es lo primero que vemos. Jesús creció naturalmente y creció en estatura. Él nació siendo un niño, pero no se quedó siendo niño. Es triste, como dije la vez pasada, que el mundo celebre todavía fiestas a un niño cuando él ya no es un niño. Él dejó de ser niño. Está bien que recordemos que él vino a esta tierra en forma de niño, en forma humana de niño, pero él no se quedó siendo niño y hoy no es un niño ni se le debe tratar como un niño porque él creció. Él creció, pasó todos los procesos naturales de un ser humano y llegó a ser un varón de 33 años. Y conocemos por las Escrituras su trabajo de joven y su ministerio de adulto. Y conocemos su obra perfecta a través de la Escritura, su obra perfecta a nuestro favor delante de Dios. Sabemos que murió siendo un hombre, fue sepultado siendo un hombre con todos los procesos naturales de una sepultura, pero al tercer día se levantó como hombre y mostró su humanidad. Y luego subió a los cielos siendo un hombre y se sentó en el trono siendo un hombre. Y hay un hombre allá adulto que no es un niño, es Señor de señores porque creció, se desarrolló físicamente. Por eso el texto es claro. Y el niño crecía, y el niño crecía, y se fortalecía, se hacía fuerte. Sus músculos se desarrollaron, sus huesos se desarrollaron, su físico desarrolló y era un hombre que caminaba mucho. Los judíos caminaban, todos sus desplazamientos por lo general eran a pie. Y por eso en el versículo 52 dice, y Jesús crecía. Y aquí no está hablando tanto del crecimiento humano, sino del crecimiento en sabiduría. Es su crecimiento espiritual. Pero este del versículo 40 es su crecimiento físico. Y crecía en su cuerpo se hacía fuerte. En Lucas capítulo 1, el versículo 80, también el texto dice, y el niño crecía. Esto es hablando básicamente sobre la profecía de Zacarías, hablando de Juan Bautista, y Juan crecía como niño y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Es maravilloso cómo la Biblia compara el proceso de Juan Bautista, que era el precursor de Cristo, 6 meses mayor que Cristo, primo de Cristo, humanamente hablando. ¿Y cómo lo compara con Jesús? De la misma manera que Juan crecía y se fortalecía, de la misma manera Jesús también crecía y se fortalecía. Y el texto dice que Juan crecía y se fortalecía en espíritu, y también dice la Biblia que Jesús crecía y se fortalecía y se hacía sabio cada día más, porque se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Procesos naturales en Cristo que demuestran que realmente Él fue hombre y es hombre como nosotros al 100%. Crecía en estatura, dice el texto, se fortalecía. Y mire lo que dice el versículo 52 de Lucas 2. Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura. Se hizo grande, se desarrolló el proceso natural de un ser humano. Dios decidió en su eterno plan que el ser humano siguiera ese proceso. El único que fue creado maduro, adulto, fue Adán y Eva. Nuestros padres, los primeros seres humanos fueron creados adultos. No sabemos qué edad tendrían, si tendrían más de 15 años, más de 20, no sabemos exactamente, pero fueron creados adultos ya, desarrollados con la capacidad de multiplicarse. Por eso cuando Dios los creó, les dio la orden de multiplicarse porque ya eran aptos para este proceso. Pero de ahí en adelante, todos los seres humanos, incluyendo a Jesús, tuvimos que empezar desde abajo como semilla. La semilla se siembra y la semilla se reproduce. Ella germina, ella nace y ella brota, crece y da fruto.
A partir de Adán, todos los seres humanos, de Adán y Eva, todos los seres humanos seguimos el mismo proceso. Empezamos en el vientre de una madre, de allí salimos como sale la semilla, y sale cualquier arbolito, y damos fruto. Jesús tuvo que venir en ese proceso. Y por eso este texto dice, Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura. No se quedó siendo un bebé. Tampoco se quedó en el pesebre. Allí nació, pero no se quedó allí. Estoy seguro que después de que vinieron los pastores a visitarlo aquella noche, la vida de ellos cambió. Por la Biblia no dice nada más, pero el pueblo completo supo que había nacido el Salvador. Creo que no se quedó allí. Él nació allí, pero no se quedó en un pesebre el resto de sus días. Luego, ellos fueron a casa. Cuando llegaron los magos, él ya no era un bebé, era un niño por ahí más o menos de 2 años, dice la Escritura, porque estaba creciendo, se estaba fortaleciendo. Se fueron para Egipto, duraron un buen tiempo allí y allí regresó ya siendo un muchacho, un jovencito. Lo vemos en la Biblia a los 12 años, yendo al templo con sus propios pies, caminando como un muchacho. Se perdió unos días en el templo, se perdió de sus padres, pero estaba en el templo hablando con los doctores de la ley como un muchacho, porque se había desarrollado en todos los aspectos como se desarrolla un ser humano. Y a los 12 años ya era mejor que cualquier universitario de hoy en día. Realmente era un doctor en la ley, porque dejaba anonadados a los líderes de Israel con las respuestas que él le daba, porque creció físicamente en su cuerpo, creció en estatura, se formó. Y es maravilloso mirar ese texto. Vamos al libro de los Salmos, por favor, vamos al libro de los Salmos. En el capítulo 92, Salmos 92, la Biblia en el versículo 12 dice la Biblia: el justo florece como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y Jesús fue así, el justo es Él. Él floreció como la palmera, creció como cedro en el Líbano, fuerte, vigoroso y disponible realmente para la obra del Señor. Y el versículo 14 dice: aún en la vejez los justos fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y este es un ejemplo básicamente del desarrollo físico de nuestro Señor Jesucristo, mostrando la Biblia que realmente Él fue humano, se desarrolló como humano, creció como humano. Y el texto en Lucas, otra vez volvamos por favor allí al libro de Lucas, capítulo 2, porque estamos ahí y ahí básicamente vamos a partir de ahí en todos estos aspectos. En Lucas capítulo 2, el versículo 40 dice: y crecía en sabiduría. Esto es un aspecto espiritual. Lo anterior era aspecto físico. Pero dice el texto: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría. Al decir que crecía en sabiduría o se llena de sabiduría, habla de su crecimiento espiritual. Porque el ser humano debe crecer de manera integral. Debe crecer su cuerpo, debe crecer su espíritu, debe crecer su alma. Nosotros los seres humanos a veces no tenemos en cuenta todo este proceso de desarrollo. Hay un montón de personas en la calle que han crecido físicamente, pero almáticamente y espiritualmente no han crecido. Tenemos unas personas robustas en su aspecto físico, pero raquíticos en su aspecto espiritual. Y hay otros que crecen espiritualmente, pero descuidan su cuerpo y en su cuerpo se ven desnutridos, se ven mal. Y Dios quiere que realmente nuestro crecimiento sea un crecimiento integral. Para nosotros no ser una especie de fenómenos en nuestros procesos, sino ser gente que realmente crece como Cristo creció. Por eso el texto dice crecía, se fortalecía en espíritu y en mente básicamente. Y el niño crecía y se llenaba de sabiduría. Crecía, se fortalecía en el espíritu y en su mente. Vuelvo a leer el 1:80 hablando de Juan. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Los dos aspectos, físico y espiritual. Físico y espiritual. En el libro de Isaías, vamos por favor al libro de Isaías, Antiguo Testamento. El profeta Isaías. En el capítulo 11, los versículos 1 al 5. Hablando del Mesías, miren lo que dice, hablando de su condición espiritual. Dice: saldrá una vara del
trono de Isaí. Del tronco de Isaí. O sea, de Isaí saldría un descendiente. Y un vástago retoñará de sus raíces. Recuerde que de Isaí viene David. Y de David salió un retoño. Y este es Cristo Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Este es David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Este es Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y así creció Cristo con esta clase de espíritu. El Espíritu de Dios, que también está en nosotros. Y quiere hacer el mismo proceso en nosotros que hizo en Cristo, para que nosotros le sirvamos a Dios de la manera que le sirvió Cristo y para que nosotros vivamos de la manera que vivió Cristo. No hay excusa para ti ni para mí. No podemos vivir una vida distinta. Bueno, sí podemos vivir una vida distinta, pero no debemos. Porque podemos vivir una vida conforme a Satanás y no conforme al Espíritu, conforme a la carne y no conforme al Espíritu, conforme al mundo y no conforme al Espíritu. Pero ese Espíritu que reposó en Cristo también está en nosotros, porque es el mismo Espíritu Santo. Dice Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Estas son cualidades del Espíritu Santo, que no fueron cualidades distintas para Jesús ni distintas para nosotros, porque es el mismo Espíritu. Nosotros hemos recibido la plenitud del Espíritu de Dios para ser como Jesús y para que la vida humana de Jesús se reproduzca en nosotros y Él vino para ser el modelo para que nosotros miremos cómo debe ser nuestra vida. Y es necesario, dice el versículo 3, y le haré entender diligentemente el temor de Jehová, no solo a Él, sino también a nosotros. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. Y nosotros somos muy dados solamente a juzgar por oír sin ver. Pero Cristo es interesante, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, porque nuestros ojos nos traicionan y nuestros oídos también. Sino que juzgará, escuche, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estas cualidades que el Espíritu Santo manifestó, porque somos testigos por las Escrituras de que se vieron en Cristo, el Espíritu de Dios quiere también producirlas en nosotros. Porque el propósito del Espíritu es que nosotros realmente seamos como Jesús y que la vida de Jesús se reproduzca en nosotros, en nuestra humanidad. Porque tal como Él es, Dios quiere que nosotros seamos, porque Él se hizo semejante a nosotros, solo que sin pecado. Solo que sin pecado. Por eso es necesario entender este proceso humano del desarrollo de Jesús. Él creció en estado físico y Él creció en estado espiritual. Y dice, y se llenaba de sabiduría. Dice el 40, y se llenaba de sabiduría. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, vamos allí por favor. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Y vamos por favor al capítulo 12 de este libro. Job, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 13. Dice, con Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Escuche, con Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Si yo quiero ser sabio, solo debo acercarme a Dios. Porque si me acerco a Él, a conocerle a Él, aprendo a ser sabio como Él. Porque aprendo de Él. La sabiduría básicamente es aquel atributo de Dios o atributo del Espíritu Santo por el cual aprendemos a hacer las cosas tal como se deben hacer. La sabiduría me enseña a hacer lo que debo hacer en el momento que debo hacerlo, de la manera que debo hacerlo, en el tiempo indicado para hacerlo, y nos da la fuerza de hacerlo. Y por eso dice, con Dios está la sabiduría y Cristo. Usted ven a Cristo en su humanidad, cómo realmente dependía del Padre. En el día trabajaba y en la noche se iba a estar en comunión con el Padre, aunque todo el día estaba en comunión con el Padre, obedeciendo la voz del Padre, ejecutando las acciones del Padre, y por el atardecer subía a las montañas, iba al huerto de los olivos, a los lugares solitarios a estar con su Padre, a hablar con Él.
Porque él sabía que con Dios estaba la sabiduría y el poder estaba con Dios. Y que de él, de Dios, es el consejo y de él es la inteligencia. De hecho, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Por eso, hermanos, si usted quiere sabiduría, busca a Dios. Si quiere inteligencia, busque a Dios. ¿Y cómo lo busca? Estudiando las Escrituras. La mayoría de nosotros queremos inteligencia como que llueva del cielo, sabiduría que baje del cielo. No, ella está aquí en las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos permite que llegue aquí por el poder de Él cuando uno medita las Escrituras y realmente quiere hacer la voluntad de Dios. En el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, por favor. Allí hay el ejemplo de estos muchachos, de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Azarías, Ananías, que fueron llevados básicamente desde Israel a Babilonia en una de las deportaciones que hubo. Y dice Daniel capítulo 2, los versículos 20 al 23. Por favor, acompáñame ahí. Daniel 2, 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Como dice Job, en Dios está la sabiduría, en Dios está el consejo, en Dios está el poder. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, pero lo hace a través de las Escrituras. O es un ministerio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Si usted quiere ser sabio, necesita juntarse con los sabios, aprender de los sabios y aprender la sabiduría de los sabios que por lo general se escribe. Y la sabiduría del Eterno, del Dios sabio, del Dios todopoderoso está aquí en las Escrituras. Y cuando conocemos las Escrituras, realmente estamos conociendo a Cristo. Por eso, acerquémonos a Cristo, acercándonos a las Escrituras. Confiemos en Cristo, confiando en el poder del Espíritu para obrar en nosotros y disfrutemos ese proceso de desarrollo que hubo en Cristo Jesús, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. En la parte humana, Jesús era un hombre, en su juventud, un hombre de trabajo. Recuerde que es conocido como el hijo del carpintero. Y era un hombre que trabajaba la carpintería y ayudaba realmente para su familia. Pero también lo vemos en su ministerio, un hombre que caminaba mucho. Todo el terreno básicamente de Israel, él lo caminó. Iba a las montañas a orar, subía, bajaba. Y no era perezoso para levantarse temprano. Era un hombre que físicamente tenía realmente fortaleza, porque se le diría que se fortalecía. Pero en la sabiduría, era un hombre que realmente dependía de Dios, buscaba de Dios. Seguro que él leía el Antiguo Testamento porque lo tenían básicamente allí, como la Septuaginta. Todos los libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, estaban palpables para Jesús. Él podía estudiar todo el Antiguo Testamento. Él sabía todo lo que decía el Antiguo Testamento y él sabía que debía venir a cumplir el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento básicamente es el cumplimiento del Antiguo. En la vida de Jesús, práctica viva, modelada para nosotros. Se llenaba de sabiduría y el texto de Lucas 2:52 dice, y crecía en gracia para con Dios. Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios. Entonces, al decir que crecía, una cosa es llenarse de sabiduría y otra cosa es crecer en sabiduría. Al llenarse era porque realmente él guardaba lo que la Biblia decía. Y crecer es desarrollarse realmente. Es poner en práctica lo que aprendo. Nosotros nos llenamos de conocimiento, pero a veces no crecemos en el conocimiento. Hoy en día se habla mucho de actualización, es que la gente realmente se desarrolle en el conocimiento que tiene, que se lo multiplique, que lo ponga en práctica, que realmente vea las nuevas maneras o formas de hacer las cosas. Dios quiere que realmente nosotros cada día nos actualicemos en el conocimiento de Dios, pero no podemos salir de las Escrituras ni podemos cambiar de maestro. Él sigue actualizándonos a nosotros y llevándonos a las profundidades de la sabiduría de Dios con el mismo espíritu, con la misma Biblia. Y usando maestros, usando pastores y maestros como Él lo estableció. En el primer libro de Samuel, vamos allí por favor. Vamos al Antiguo Testamento,
a mirar un ejemplo allí en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. En el capítulo 2, versículo 21. Por favor, acompáñeme allí. Primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 21, dice la Biblia: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y crecía como creció Jesús en estatura, porque se iba volviendo cada día más un joven, porque fue llevado un niño menor de 7 años, o cuando mucho 7 años. Pero él crecía delante de Jehová. Crecía en estatura, pero crecía en sabiduría, aprendiendo del sacerdote Elí. Y viendo el mal ejemplo de sus propios hijos, los hijos de Elí, que eran impíos, pero servían allí. Y a pesar de que creció en un ambiente bastante malo, su crecimiento realmente fue delante de Dios y para la gloria de Dios. Por eso ustedes conocen que llegó a ser el gran profeta Samuel. El gran profeta Samuel, el hijo de Ana y Elcana, 2 personas temerosas de Dios también en aquellos tiempos, cuando de alguna manera en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía, porque era el final de los jueces. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto. Y en Lucas, vamos a Lucas 2. En el versículo 49 ya vemos a Jesús de 12 años. Un muchacho de 12 años hoy en día ya es una persona con estatura y de alguna manera consciente de todas las cosas. Y en este crecimiento en sabiduría, este crecimiento espiritual, Jesús conocía como joven su misión en la tierra. Porque cuando él se perdió allí, cuando fue a la fiesta de Jerusalén la primera vez que fue, porque siguió los procesos también humanos según la cultura. A los 12 años todo muchacho tenía que ir a Israel y presentarse ante el templo y ser evaluado en su fe, Y a partir de los 13 años él podía ser parte ya de la congregación de Israel como hombre y podía empezar a participar básicamente en las sinagogas de las explicaciones básicamente de los rabinos. Jesús fue a los 12 años para ser presentado, y estando allí realmente los que fueron sorprendidos fueron los que lo evaluaron, porque realmente le respondía con sabiduría. Vamos a leer. Vamos a leer en el versículo 46 de Lucas 2. Aconteció 3 días después que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Eso es una conversación. Y todos los que le oían, escuche, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque él creció espiritualmente. A los 12 años ya era una persona que podía responder con inteligencia y con sabiduría. Es triste hoy en los procesos pedagógicos que creemos que un muchacho de los 12 años no puede ser responsable y no puede ser una persona que realmente responda. La mayoría tenemos a los jóvenes solamente como gente imprudente. Pero realmente aquellos que pueden crecer y que pueden ser llevados al crecimiento de esta manera, desde muy temprana edad pueden honrar el nombre de Dios. Porque no se necesita ser adulto para ser maduro. Se necesita a Cristo realmente y un desarrollo normal y natural, bíblicamente hablando. No conforme al mundo. Nosotros estamos criando gente para que usemos el término actual, para que se desteten, digamos así, de sus padres a los 18, a los 20. No, la Biblia nos enseña que realmente los hijos a los 13 años ya de alguna manera empezaban a ser parte de la sociedad como gente responsable. Y Jesús lo llegó a hacer. De hecho, a los 12 está mostrando realmente que era un muchacho que ha crecido en estatura, en sabiduría, en gracia, en inteligencia. Y por eso lo vemos allí. Y todos los que le oían se maravillaban, el versículo 47, de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Eso es cuando le vio María y José. Y le dijo María, su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mira la respuesta de Jesús. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire, un muchacho de 12 años sabe para qué vino a la tierra cuando se crece como creció Jesús. Él sabía a los 12 años para qué
había sido enviado a la tierra, cuál era su misión y estaba trabajando en ello ya. Porque estaba en el lugar preciso, en la casa de su padre, ocupado en los asuntos de su padre, dando testimonio a una nación, a su nación, de cómo eran realmente las cosas de Dios. Dice la Biblia que ellos no entendieron realmente las palabras que les habló, pero él descendió con ellos y volvió a Nazaret. Escucha estas palabras: por cuanto había crecido en estatura, había crecido en sabiduría, en inteligencia, dice, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Una de las evidencias que un muchacho está creciendo bien es su capacidad de obedecer. Su capacidad de reconocer la autoridad y someterse a ella. La mayoría de nuestros hijos son gente rebelde, que no quieren someterse, no quieren sujetarse, no quieren hacer nada de lo que se les manda. Y la mayoría de los padres terminamos siendo esclavos de ellos, haciéndoles todo a ellos y haciendo la labor de ellos porque ellos no la hacen, porque no se desarrollan de la manera que Dios quiere que nos desarrollemos. ¿Y cuál es? La manera en que Jesús se desarrolló. Creció espiritualmente y crecía en gracia, porque es desarrollo espiritual también, y crecía en gracia. Dice Lucas muy clarito, y crecía en gracia para con Dios primero y luego para con los hombres. Porque cuando uno crece en gracia para con Dios, de hecho lo hace para con los hombres. Hoy en día la mayoría de los seres humanos queremos que los muchachos hayan gracia delante de los hombres, pero no delante de Dios. Trabajamos para que sean alguien delante de los hombres, pero no primero delante de Dios. Buscamos que sean profesionales para los hombres, pero no buscamos que sean espirituales delante de Dios. Y lo uno lleva a lo otro, pero lo otro no lleva a lo anterior. Si usted crece en gracia para con los hombres, eso no indica que haya gracia delante de Dios. Pero todo el que haya gracia delante de Dios, hallará gracia delante de los hombres, porque Dios le otorgará esa gracia. Y Jesús creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Y no la gracia de ser alcahuete, no la gracia de ser complaciente como nosotros lo vemos hoy en día, sino en la gracia de Dios, que realmente como hombre recibía de parte de Dios lo que los hombres no merecen. Y él podía dar a los hombres lo que los hombres tampoco merecen. A Jesús lo siguieron multitudes lo siguieron por la gracia de Dios en él. Porque Dios obraba en él con el poder del Espíritu Santo para sanar, para multiplicar las cosas, para levantar muertos y en especial para traer un mensaje consolador, un mensaje de salvación para el pueblo. Porque él creció espiritualmente en gracia para con Dios y la gracia de Dios era sobre él. Mire lo que dice el versículo 40. El niño crecía, Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Una cosa interesante es que hay que mirar si la gracia de Dios está en mis hijos. Cuando la gracia de Dios está en nuestros hijos, ellos van creciendo espiritualmente. Pero si la gracia de Dios no se ve en ellos es porque no han conocido a Cristo como Salvador. Es triste ver una gran cantidad de muchachos en las congregaciones que no tienen la gracia de Dios. Son petulantes ante las cosas de Dios. Si cantamos no cantan, si oramos no oran, si leemos no leen. Si se mandan a parar no se paran, y si se sientan están acostados. No se les ve la gracia de Dios como se vio en Cristo Jesús. La gracia de Dios era sobre él desde niño. Los ángeles alabaron su gracia. Los pastores vieron la gracia de Dios en él. Los magos vinieron buscándolo y le ofrecieron presentes porque vieron la gracia de Dios en él. Él era el Mesías, el hombre perfecto, el modelo perfecto, el hombre anhelado y esperado, el enviado por Dios, el aprobado por Dios. Él era y sigue siéndolo. La gracia de Dios era sobre él y crecía en gracia para con Dios. Es maravilloso eso. Dios le dio gracia y él crecía en la gracia de Dios para agradar a Dios. Mire lo que dice segunda de Pedro, porque también nos lo ordena a nosotros. Vamos allí por favor al final de las Escrituras. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, dice la Biblia en el versículo 18: antes bien a usted y a mí, porque Dios nos está hablando a los dos a través de Cristo. Y esta orden: y antes bien creced en la gracia de Dios y en el conocimiento.
de Él. Y en este caso es de Cristo. Crezcan en la gracia con que creció Cristo y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A veces uno tiene conflictos con muchos de los creyentes de nuestras congregaciones porque los forza un poco a estudiar, los forza a orar, los forza a estudiar, los forza a congregarse. Y tienen uno peleas. ¿Por qué? Porque ellos no han crecido en la gracia. Son creyentes, tienen la gracia, pero no crecen. Tienen la gracia porque han creído en Cristo Jesús. Y al creer en Cristo Jesús, la gracia de Dios ha sido sobre ellos. Porque todos los que hemos creído en Cristo es porque la gracia de Dios está sobre nosotros y ha venido a nosotros y está en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Pero es necesario desarrollarla. Yo sé que tengo el amor de Dios, pero debo desarrollar ese amor en mí. Y aprender a vivir en ese amor. Tengo la paz de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Tengo todo de parte de Dios, pero debo crecer en el disfrute de todas esas cosas y en el uso de todas esas cosas para si yo disfruto el perdón de Dios, puedo perdonar. Si disfruto el amor de Dios, puedo amar. Si disfruto la bondad de Dios, puedo ser bondadoso. Si disfruto todo lo que Dios es, lo puedo dar también a otros. Por eso el texto dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué bueno que entendamos esto. Y en el libro de Hebreos, vamos un poquito más atrasito, capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, coronado de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque la gracia de Dios en mí me fortalece para pasar por todas aquellas cosas que Dios haya determinado para mí, incluyendo una muerte difícil como la muerte de Cristo en una cruz. Por eso qué bueno que nosotros entendamos este principio. Y termina Lucas diciendo, crecía en gracia para con los hombres. Esto es que realmente se hacía un hombre de la sociedad y un hombre útil a la sociedad y un hombre realmente que era la respuesta para el mundo, para el pueblo de Dios y para el mundo entero. Crecía en gracia para con Dios, dice el versículo 52, y para con los hombres. En el primer libro de Samuel, vamos allí por favor, otra vez, a mirar a Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 26, por favor acompáñenme al primer libro de Samuel 2:26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Escuche, Samuel crecía como creció Cristo y Cristo creció como Dios le permitió crecer a Samuel. Y era acepto delante de Dios. Samuel, su vida, su ministerio y delante de los hombres. Y qué bueno que usted y yo podamos entender esto. Y delante de los hombres. Porque así Dios quiere que nosotros crezcamos. Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3. Dice la Escritura en los versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si la pregunta es ¿cómo crezco en gracia? Sencillamente haz eso. Busca que nunca se aparten de ti la misericordia de verdad. Y para eso tienes que ser un alumno de las Escrituras. Tienes que creer las Escrituras y guardar las Escrituras. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y esto es un ministerio del Espíritu Santo. Y de esta manera hallarás gracia y hallarás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos esto. Joven que no crezca en la palabra será una desgracia para la sociedad. Será una desgracia para la sociedad y posiblemente pueda morir bajo el juicio de Dios, porque si no crece en el conocimiento de las Escrituras, no puede conocer a Cristo y está en peligro de muerte todo el tiempo. Y si no crece en el conocimiento de Dios, no podrá ser realmente una persona útil a la sociedad como Dios quiere que lo sea.
Vemos en la Biblia muchas personas como Daniel, como José, como Samuel, que fueron personas que crecieron de esta manera como creció Cristo. Y ustedes conocen la historia de ellos, cómo Dios los usó para que fuesen de gran bendición para la sociedad, para naciones completas, para imperios completos, y Cristo para todo el mundo. Era inteligente y sabía responder, porque Jesús era inteligente y sabía responder. En el versículo 47 de Lucas capítulo 2 la Biblia es clara, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Muchos de nuestros hijos son necios para responder, necios para hablar, y son fastidiosos al oírlos, porque no hablan con sabiduría, no hablan con inteligencia, hablan con necedad. Pero es interesante ver a Cristo realmente un joven inteligente y sabio para responder, porque crecía de la manera correcta y creció de la manera correcta. Y qué bueno que nosotros podamos realmente crecer de esta manera. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 10. La escritura dice de esta manera, escuchen. Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Recuerden que el temor de Jehová es aborrecer las cosas mal hechas, aborrecer lo que Dios aborrece, aborrecer el pecado. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Nuestros hijos no van a ser inteligentes por ser bachilleres, universitarios, PhD. No, van a ser inteligentes si conocen a Dios de verdad. Y van a aprender a apartarse del mundo, a ser santos, si realmente buscan la sabiduría de Dios. Si realmente aprenden a aborrecer lo que Dios aborrece. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 6. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, mire lo que dice las Escrituras. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, con sabor. Y esto solamente es posible si en el corazón y en la mente está la palabra de Dios. Si nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser está guiado por el Espíritu Santo. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque Dios quiere que seamos llenos de su sabiduría para ser de bendición para la sociedad, para extender el reino de los cielos y edificar la iglesia. Y los niños y los jóvenes pueden ser parte de ese propósito divino si crecemos de la manera que Cristo creció como hombre. Era un joven ejemplar, era un joven obediente. Lucas es muy claro en el capítulo 2, versículo 51, cuando dice: y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Y María, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo esto en su corazón. Porque aquellos que crecen de la manera correcta son gente ejemplar, son gente obediente. Un hijo, aunque crezca en una congregación, no llegará a ser así, si no llega a ser un discípulo realmente del Señor. Si no aparta todos los días tiempo para estudiar las Escrituras, para hablar con Dios, para encontrarse con Dios, para dialogar con Dios, será un muchacho común y corriente. Un religioso más en la iglesia y un muchacho común y corriente en la sociedad. Pero si realmente crece en el conocimiento del Señor, llegará a ser una persona ejemplar, un adulto ejemplar, un adulto modelo. Mire lo que dice Hebreos leamos primero Filipenses 2:8, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 8, una vez más. Recuerde que ya lo leímos, donde la Biblia dice: y estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. Y Él se hizo obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestros hijos hoy obedecen a ratos, y a veces amenazados, y a veces cuando quieren, y a veces cuando de alguna manera les interesa. Pero el que se desarrolla como Cristo desarrolló, llega a ser una persona obediente por naturaleza, y es capaz de obedecer a todos aquellos que realmente lo necesiten. Y es capaz de servir como Cristo sirvió a toda una sociedad, a toda una nación. Y Hebreos 5:8, porque es otro proceso que nosotros los padres no queremos con los hijos, es pasarlos por el sufrimiento. Y la sociedad corrupta y dañada en la que vivimos, una sociedad sin Dios, impiden que realmente de alguna manera los hijos sean corregidos. Pero Jesús, siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, dice, y aunque era hijo de Dios, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia.
Los hijos necesitan, en este proceso humano de desarrollo, necesitan sufrir el sufrimiento adecuado, el sufrimiento natural para que aprendan a obedecer. Necesitan aprender a conocer los costos de las cosas para que aprendan a valorar las cosas. Necesitan pasar por los procesos naturales, físicos, espirituales y sociales, como Cristo realmente los pasó. Anhelo de todo corazón que realmente el proceso humano de desarrollo de Jesús sea para ti de bendición y para mí, y que realmente podamos crecer como Él creció, porque Él es nuestro modelo en todos los aspectos de la vida, en todos. Él sigue siendo nuestro modelo a seguir, y anhelo que usted lo siga, porque yo lo seguiré y lucharé para mantenerme detrás de Él, aprendiendo de Él hasta el final de nuestros días. Dios bendiga tu vida con Jesús como modelo, y bendiga su vida en especial como Jesús, como tu Señor y tu Salvador. Ven a Cristo para que lo puedas seguir como una oveja. Sigue a su pastor. Toma la Biblia para que te alimentes y ella sea el pasto, sea el agua, sea la medicina de tu vida y el manual de cómo debemos vivir. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más damos gracias por tu Hijo Jesucristo, y hoy damos gracias por su vida humana y su modelo humano de desarrollo en todos los aspectos. Quiero ser como Él, y anhelo, Dios, que cada uno de tus hijos sean desarrollados y seamos desarrollados como Cristo fue desarrollado. Y gracias por todos los modelos que aún la Biblia tiene de seres humanos que crecieron como Cristo creció. Y oramos para que la iglesia crezca de esta manera y pueda ser una iglesia que impacte el mundo actual. Tu bendición sea para todo tu pueblo, y gracias por la vida humana de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, y amigos, les invito a que ustedes acepten a Jesús en su corazón y le sigan, porque Él quiere que seamos como Él es. Bendiciones para todos.